señales que Jesús estaba haciendo provenían de Dios. Y eso es un gran avance, ¿verdad? Lo tocamos, lo discutimos el miércoles pasado. Es un gran avance de parte de Nicodemo. Pero, ¿verdad? Eso no es suficiente, ¿verdad? Es un gran avance, pero no es suficiente. Porque lo que le faltaba a Nicodemo, que es lo que Jesús está tratando de que él entendiera, ¿no? Que está bien que aceptara los milagros y las señales como de parte de Dios, pero tenía que también, como fundamento de la salvación, tener una relación con Jesús, que es el portador de esos milagros, esos señales de parte de Dios, del Padre. Y esa relación con Dios, con Jesús, es lo que está tratando de Jesús de dejarle saber a Nicodemo, ¿verdad? Que cuando uno tiene una relación con Dios, no solamente va a admirar los milagros y los prodigios, no solamente va a aceptar que vienen de parte de Dios, sino que esa relación con Jesús va a provocar una transformación, un cambio en la vida de la persona, ¿verdad? Y ahí es que nos quedamos el miércoles pasado en esa discusión. Así que Jesús le contestó que lo realmente importante no eran las señales y los milagros, sino el cambio radical en la vida de una persona, que solamente se podría describir como un nuevo nacimiento. Cuando Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió y su confusión procedía del hecho de que la palabra, que la versión, ¿verdad? Que la versión Reina Valera traduce de nuevo en griego es anotén. Esta palabra anotén en griego tiene tres sentidos diferentes. Número uno, puede querer decir desde el principio, totalmente de arriba a abajo, ¿verdad? Número dos, puede querer decir de nuevo, que así que se traduce en Reina Valera del 60, de nuevo. Otra vez, en el sentido de por segunda vez, como si fuera algo por segunda vez, ¿no? Número 3, puede querer decir de arriba y por tanto de Dios. No nos es posible indicar, ¿verdad?, todos esos sentidos en una sola palabra en español, pero los tres están incluidos en la frase nacer de nuevo, o en la palabra en griego anotén. ¿Verdad? Lo hemos hablado en otros programas, en otros miércoles, lo complicado y lo difícil que es traducir de un idioma a otro. Y más traducirle el griego al español, porque el griego y el español son idiomas totalmente diferentes. El griego es bien versátil, hay una palabra para cada cosa, y el español es bien resumido, bien limitado. Entonces, ¿cómo uno traduce de un idioma tan versátil, con tanto detalle, con tanto significado, a un español completamente resumido y limitado? Es complicado. Entonces leemos ahí que Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y lo entendemos, sí, pero cuando vamos al idioma en griego, este término tiene más riquezas todavía. Por eso es importante, ¿verdad?, buscar el significado en el idioma original. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical que es como un nuevo nacimiento. Repito, nacer de nuevo, ¿verdad?, buscando el significado de la palabra anotén en griego, nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical y tan radical que es como un nuevo nacimiento. Es que le pase a uno en el alma algo que solo se puede describir como hacer totalmente de nuevo otra vez. Y ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano. Este cambio tan radical no es resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y el poder de Dios. Por esa línea es que va Jesús en la conversación con Nicodemo. Que a primera instancia Nicodemo no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Cuando leemos este pasaje nos parece que Nicodemo, ¿verdad?, está entendiendo prácticamente de forma literal, ¿no? El nuevo nacimiento para Nicodemo lo está entendiendo de nuevo solamente en el segundo sentido, es decir, en el más literal posible.
¿Cómo puede uno que ya es mayor, dijo, meterse otra vez en el seno materno y nacer por segunda vez? Pero la reacción de Nicodemo no era tan simple. Había una gran ansia insatisfecha en su corazón. Lo podemos notar en la conversación, en las palabras de Nicodemo. Había una necesidad interna de alguien que esté insatisfecho y que está buscando la verdad. Y cree que en Jesús la puede obtener. Y es como si dijera, como un anhelo sincero y profundo: Jesús, tú hablas de nacer de nuevo, de ese cambio radical y fundamental que necesitamos. De eso estás hablando, Jesús. Yo sé que es necesario, pero en mi experiencia es imposible. Esas son las palabras de Nicodemo, ¿verdad? Parafraseando. Yo sé que es necesario el cambio, la transformación. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero en mi experiencia como fariseo, como hombre erudito de las escrituras, de la ley de Moisés, es imposible. Y ahí es que está el choque, ¿no?, entre la mente de Nicodemo y la verdad de Dios, la realidad de Jesús. No hay nada que yo desee más que eso, ¿verdad? Es como, de hecho, es precisamente lo que Nicodemo estaba buscando: un cambio, una transformación, algo diferente que alimente y satisfaga su interior espíritu. Pero a Jesús decirle esto, ¿verdad? Anoten, tienes que nacer de nuevo. Es como si Nicodemo entendiera, es como si me dijeras a mí, un hombre hecho y derecho, y me meta en el vientre de mi madre y nazca otra vez. No ponía en duda el que tal cambio fuera deseable. Aquí aquí se percibe que Nicodemo no está poniendo en duda que ese cambio fuera posible. Si ya desde un principio Nicodemo le dijo que él creía en los milagros que hacía Jesús, en las señales que hacía Jesús, y que venían precisamente de Dios. Nicodemo no está dudando de que eso sea posible. Lo que Nicodemo no le cuadra en su mente es cómo va a suceder eso. Esta frase, nacer de nuevo, renacer, recorre todo el Nuevo Testamento. Pedro habla de renacer por la gran misericordia de Dios, primera de Pedro 1:3. Renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, primera de Pedro 1:23. Santiago nos dice que Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18. En la carta a Tito se nos habla del levantamiento, de la regeneración, Tito 3:5. Algunas veces se expresa esta misma idea como una muerte seguida de una resurrección o recreación. Pablo dice que los cristianos hemos muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida, Romanos 6:1-11. Y habla de los que se han convertido hace poco como bebés en Cristo, 1 Corintios 3:1-2. Y este texto de 1 Corintios 3:1-2, ¿verdad?, está acorde, muy acorde con el texto de Juan 3:1-6. El que una persona esté en Cristo, es decir, sea cristiana, es como si hubiera sido creada totalmente de nuevo. 2 Corintios 5:17. Todas las cosas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Una nueva creación tiene lugar en Cristo, Gálatas 6:15. Nuevas personas son creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24. El que está dando los primeros pasos en Cristo es un niño, es como un niño, Hebreos 5:12-14. Así que esta idea del nuevo nacimiento o de la nueva creación aparece en todo el panorama del Nuevo Testamento. Ahora bien, esta idea no les sonaría extraña en absoluto a los primeros lectores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos la usaban al hablar de los que procedían del paganismo y aceptaban el judaísmo mediante la oración, el sacrificio, el bautismo y la circuncisión. Ellos entendían que estas personas que venían del paganismo al judaísmo a través de estos rituales eran nacidos de nuevo. Así que esta idea de nacer de nuevo
no es nueva para Nicodemo. Ya es algo que se está hablando ya en el Antiguo Testamento, en la cultura judía. El propósito que abraza el judaísmo, decían los rabinos, es como un niño recién nacido. Y usaban esa metáfora del niño recién nacido cuando venían al judaísmo. Tan radical era el cambio que todos los pecados cometidos antes se le había perdonado, porque ahora era una persona diferente. Son enseñanzas de los rabinos. En otras religiones antiguas, porque no solamente los judíos veían esto de esta manera, también en otras religiones antiguas, los iniciados pasaban por un largo periodo de preparación, instrucción, ayuno, ascetismo. Entonces se representaba el drama con una música, un ritual impresionante, incienso y todo lo que pudiera influir en las emociones. Esto era en las religiones paganas. En la representación, el que tomaba parte en aquella forma de culto se identificaba con el Dios de tal manera que pasaba por los mismos sufrimientos y compartía el triunfo y la vida divina del Dios en esa religión pagana. Estas religiones ofrecían una unión mística con algún Dios. Cuando se experimentaba aquella unión, el que era iniciado era, en el lenguaje de los misterios, un nacido de nuevo. Así que también el paganismo usaba estos términos. No solamente el judío, no solamente el Nuevo Testamento. Los misterios herméticos tenían como parte de sus creencias básicas que no puede haber salvación sin generación, sin un cambio, ¿verdad? Así que estas ideas, ¿verdad?, se desarrollaban en diferentes grupos, no tanto la parte cristiana, ¿verdad?, sino también en el pensamiento judío, en el pensamiento, ¿verdad?, de las culturas paganas también se desarrollaban estos pensamientos. Había un personaje llamado Apuleyo, el cual se sometió a la iniciación. Una historia, ¿verdad?, que aparece cuando uno estudia el contexto histórico de estos temas. Dijo que había pasado por una muerte, ¿verdad?, esas son sus palabras, ¿no? Había pasado por una muerte voluntaria y que mediante ella había alcanzado su nuevo nacimiento espiritual. Impresionante, ¿verdad? Muchos de los ritos de iniciación, de los misterios, tenían lugar a medianoche cuando muere y renace el día. Esto también, ¿verdad?, en la cultura pagana. En los misteriosos frigios, ¿verdad? Frigio era un grupo, ¿verdad?, en el cercano oriente, una antigua civilización del cercano oriente. Al iniciado, después de su iniciación, le daban leche, como si fuera un niño recién nacido. El mundo antiguo conocía muy bien la idea del renacimiento, de la regeneración. Lo conocía muy bien. La más famosa de todas las ceremonias misteriosas era el turbulión. El candidato se metía en un pozo que se cubría con una rejilla. Sobre esta se degollaba un toro cuya sangre bañaba al iniciado, y cuando salía del pozo era renatus in aeternum. Eso significa renacido para la eternidad. El cristianismo trajo precisamente aquello que todo el mundo estaba buscando. Entonces, cuando Jesús trae esas ideas de transformación, de nuevo nacimiento, la gente entendió esto perfectamente. Tanto los judíos como la cultura pagana. ¿Qué quiere decir realmente cuando hablamos en el cristianismo, cuando hablamos del nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento, ¿verdad?, en el cristianismo tiene un significado fundamental.
En el Nuevo Testamento y sobre todo en el Evangelio de Juan hay 4 ideas íntimamente relacionadas. 4 ideas. Número 1. El Evangelio de Juan vemos número 1 que es el nuevo nacimiento. Número 2, el reino del cielo, el que nadie puede entrar a menos que nazca de nuevo. Que para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Número 3, llegar a ser hijos de Dios. Y número 4, otra idea que vemos en el Evangelio de Juan, la vida eterna. Así que la idea del nuevo nacimiento no es exclusiva del pensamiento del Evangelio de Juan. También en Mateo encontramos la misma gran verdad expresada, aún más sencilla y gráficamente. Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Así que estas ideas encierran la misma verdad. Vamos a empezar por el reino del cielo. Verso 3. Le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se refiere al dominio espiritual y gobierno de Dios. Una realidad presente y futura que se manifiesta en un estado de ser y un cumplimiento terrenal de su voluntad, caracterizado por la justicia, la paz y la salvación. Este concepto central en el cristianismo aparece en el Nuevo Testamento en forma, ¿verdad?, primordial, enseñado por Jesús y presente en oraciones como el Padre Nuestro, pidiendo que venga su reino a la tierra. También observamos la condición de hijos. En un sentido, es un privilegio tremendo a los que creen que se les concede el derecho de llegar a ser hijos de Dios, Juan 1:12. Pero es de la misma esencia de la condición de hijos la obediencia. Si somos hijos, tenemos que obedecer. Si nacemos de nuevo, somos niños, somos hijos de Dios, tiene que estar la obediencia en forma protagónica. Como dice el texto, Juan 14, 15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En esencia, ser hijo de Dios y estar en el reino de Dios son la misma cosa. Los hijos de Dios y los ciudadanos de su reino son las personas que han aceptado completa y libremente la voluntad de Dios. Es estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero y entrar en el gozo, entrar en la paz que pertenecen solamente a Dios. Así que está claro que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que le ofrezcamos el amor, la devoción y la obediencia que le son, ¿verdad?, debidos y nos introducen en ella. Aquí tenemos pues 3 grandes concesiones generales. 3 grandes concesiones generales. Entrar en el reino de los cielos, llegar a ser hijos de Dios y participar de la vida eterna. Y las 3 dependen y son producto de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Y aquí es donde se introduce la idea del nuevo nacimiento. Es la que enlaza y armoniza estas 3 concepciones, ¿verdad?, que acabamos de decir. Hijos de Dios, vida eterna, la obediencia. Así que está claro que tal como somos y dependiendo de nuestras fuerzas, somos absolutamente incapaces de rendir a Dios esa perfecta obediencia. Somos incapaces de ser obedientes nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Solo cuando la gracia de Dios llega a tomar posesión de nosotros y cuando cambia, podemos darle a Dios la reverencia y la devoción
que le debemos. Así que nacemos de nuevo por medio de Jesucristo. Es cuando le entregamos nuestros corazones y vidas, cuando se produce ese cambio. Y ese es uno de los puntos importantes de nacer de nuevo. Nacemos de nuevo, eso nos da capacidad, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo, de obedecer a Dios. Así que uno de los ingredientes, una de las características de nacer de nuevo es la obediencia. Cuando eso sucede, nacemos de agua y del Espíritu. Juan 3:5, respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra griega es jutados, sustantivo neutro, tercera inclinación, singular, viene de nominativo judor, que se traduce como agua. Agua. En las culturas antiguas, abundando un poco de la palabra y el término agua, en las culturas antiguas circundantes a Israel, en sus diversos mitos religiosos, creían que el agua era un ser vivo que generó la existencia del mundo. Todas las cosas existían por el agua. Entre los mitos del Medio Oriente tenemos la epopeya de Gilgamesh y la epopeya mesopotámica asiria de Enuma Elish, y algunas otras literaturas que se han descubierto por la arqueología que escriben y sustentan la idea del agua como principio creador y también purificador. Algo parecido, ¿verdad? Lo vemos también en el texto bíblico, en Génesis. Usted nota que cuando empieza el relato de Génesis 1:1, ya el agua estaba. Nunca hay un texto que dice que se creó el agua, ¿verdad? Y no estamos diciendo que no fue así. Pero en el mismo texto, ya cuando empieza a relatar, ¿verdad?, lo de la creación, ya el agua estaba. Así que hay muchos relatos bíblicos y extrabíblicos, ¿verdad?, lo que acabamos de mencionar, que sostienen que la procedencia del cosmos es a través del agua. Inclusive la persistencia del agua antes de la creación, que es lo que acabamos de señalar del relato de Génesis 1. Se describe como un principio creador, mientras que en Génesis 7 la narración del diluvio ejerce el sentido purificador. Porque en Génesis 7, en la historia de Noé, el agua se representa ahí como un sentido de purificar. Este relato del diluvio describe que los hombres habían pecado tanto que Dios purificó la tierra a través del agua. Por lo cual entendemos que en el Evangelio de Juan, el agua tiene una connotación de transformación, fertilidad, purificación y conversión. Así que Juan, ¿verdad?, coge esas ideas del Génesis, usando esos mismos significados que tenía el agua en la antigüedad. Repito, el agua, el término agua, en la antigüedad y hasta en el relato bíblico, tiene una connotación de transformación, de fertilidad, de purificación y de conversión. Y aquí hay dos ideas. El agua es símbolo de la limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando le amamos en todo nuestro corazón, nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados. Como podemos ver en Ezequiel 36:25, se habla de los tiempos mesiánicos en términos de agua y de un espíritu nuevo en el ser humano. Y segunda idea, el espíritu es el símbolo de poder. Primera idea, el agua es símbolo de limpieza. Y segunda idea, el espíritu es símbolo de poder.
Y estamos explicando esto por el texto de Juan 3:5, ¿no? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya explicamos el término agua, ¿verdad? Y tiene la connotación de purificación, de transformación, de conversión. Ahora estamos hablando del término espíritu, que siempre se ha usado como un símbolo de poder. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, no es solo que nuestros pecados pasados son perdonados y olvidados. Si eso fuera todo, podríamos volver otra vez a arruinar la vida. Pero entre en ella un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser. Y es hacer lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Así que cuando nacemos de nuevo en agua, que nos purifica, que nos limpia, una conversión, un nuevo nacimiento, y en espíritu, entonces cuando hablamos de espíritu, simbolizando el poder, que no solamente que perdona nuestros pecados, no solamente que nos purificó, ahora ese poder del Espíritu me va a ayudar a mí a ser obediente, a seguir los pasos de Jesús, a seguir los mandamientos de Jesús, a seguir las enseñanzas de Jesús. El agua y el Espíritu representan la limpieza y la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. Repito, el agua y el Espíritu representan la limpieza y la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. Así que en este pasaje de Juan 3:5 establece una gran ley. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. La persona humana no es nada más que carne, y sus posibilidades se limitan a las de la carne, a lo humano, a lo limitado. Por sí misma no puede salir de la frustración y del fracaso, lo que habla muy bien el apóstol Pablo en Gálatas, en esa lucha entre la carne y el espíritu. Eso lo sabemos muy bien. Es el hecho universal de la experiencia humana. Todo ser humano sabe que es así, que tiene esa lucha interior, que es la que, repito, la que habla Pablo en Gálatas y también en Romanos. Pero la esencia misma del espíritu es un poder y una vida que están por encima de la vida y el poder humano. Y cuando el espíritu toma posesión de nosotros, cuando viene ese nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo, la vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en la vida victoriosa de Dios. Así que nacer de nuevo es experimentar un cambio tan total que solo se puede describir como un renacimiento o una recreación. Este cambio, amado hermano, amada hermana, se produce cuando amamos a Jesús y le dejamos entrar en nuestro corazón. Cuando sabemos que nosotros no podemos, que sin Él nada podemos. Entonces, por la gracia de Dios se nos perdona del pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Entonces podemos aceptar verdaderamente la voluntad de Dios. Porque en nuestra mente humana, en nuestro comportamiento humano, se nos va a hacer bien difícil aceptar la voluntad de Dios. Necesitamos ese nuevo nacimiento, ese cambio, esa purificación y ese poder de Cristo que nos ayuda a ser obedientes. Y como consecuencia, llegamos a ser ciudadanos del reino del cielo e hijos de Dios. Y a entrar en la vida eterna, que es la vida misma de Dios. Entrando ahora a Juan 3, 7 al 13, ¿verdad? No te extrañes de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no lo sabes.
Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. El que Nicodemo no comprendiera puede ser por varias razones. Usted no comprendiera cómo es posible que esto suceda. Creía en el nuevo nacimiento, ya lo explicamos, estaba en el pensamiento judío, en el pensamiento pagano. Y esto no era nuevo, no era una idea nueva. La pregunta es ¿cómo sucede esto? Así que el que Nicodemo no comprendiera esa parte puede ser por varias razones. Puede ser porque no se ha llegado al nivel de experiencia y de conocimiento necesario para poder captar la verdad. El que no sabe es como el que no ve. Decimos, si alguien se encuentra en una situación, nuestro deber es hacer todo lo posible para explicarle las cosas, para que pueda captar el conocimiento que se le ofrece. Es lo que se supone que pase, ¿no? Pero hay veces que no se entiende porque no se quiere entender. No hay peor ciego, como dicen por ahí, que el que se niega a ver. Una persona puede cerrar la mente aposta a una verdad que no quiere reconocer o aceptar. ¿Era así Nicodemo? La pregunta, ¿era así Nicodemo? La enseñanza acerca del nuevo nacimiento que procede de Dios no debería haberle parecido extraña. Ezequiel, por ejemplo, había hablado repetidas veces del corazón nuevo que ha de ser creado en los seres humanos. Como dice Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice Ezequiel 18:31. Y en Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso estaba ahí en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel. Está hablando de términos de corazón nuevo, de un espíritu nuevo. Nicodemo sabía esto. Nicodemo era un experto en las Sagradas Escrituras. Y los profetas habían escrito muchos acerca de la experiencia de la que estaba hablándole Jesús. Lo que le está hablando Jesús del nuevo nacimiento, del cambio, de la transformación, ya esto se estaba hablando en el pensamiento judío y en las escrituras a través de los profetas. A través de los profetas. Si una persona no quiere renacer, le resultará incomprensible lo que quiere decir el nuevo nacimiento. Si uno no quiere cambiar, le cerrará la voluntariamente los ojos y la mente y el corazón al poder que le pueda cambiar. En última instancia, lo que pasa con tantos de nosotros es sencillamente que cuando viene Jesús a ofrecerse, a cambiarnos y recrearnos, le decimos, ¿verdad? Más o menos así, no gracias, estoy perfectamente así, no quiero cambiar. ¿Cuántas personas no le han contestado así a Jesús o a Dios? Nicodemo tuvo que replegarse otra vez a la defensiva. Lo que dijo era algo así como, ese renacimiento del que estás hablando puede que no sea imposible, pero no puedo entender cómo funciona. Y así hay muchas personas como Nicodemo. Creen que Dios puede transformar, puede cambiar, pero como no entienden cómo, se trancan ahí, se frizan, porque quieren entender todo. Quieren entender todo en detalle. Si no lo entienden, no lo creo. Así hay muchas personas. Uno de los puntos importantes de la contestación de Jesús en esta ¿verdad? La palabra que utiliza, que ya la mencionamos ahorita, espíritu, que en griego es neuma, también quiere decir viento, ¿verdad? Neuma también quiere decir viento.
Lo mismo sucede con la palabra hebrea ruach, que también quiere decir espíritu y viento. Así que Jesús le dijo a Nicodemo, tú puedes oír y sentir el viento. Que tú puedes oír y sentir el neuma, el viento, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento. Pero Nicodemo, tú puedes sentirlo. Es como el ciego que Jesús sanó. Reaccionó totalmente diferente a Nicodemo. El ciego no sabía explicar cómo aquello sucedió. ¿Cómo me sanó qué hombre? No sé. Ahora, de que yo veo. Es un contraste entre este hombre ciego que se expresó de esta manera con Nicodemo, que está trancado porque no entiende cómo surge esa transformación y ese nuevo nacimiento. Hay muchas cosas del viento que no puedes entender, pero sus efectos están a la vista, le dijo Jesús a Nicodemo. El espíritu, el neuma, es exactamente lo mismo. Puede que no sepas cómo obra, pero puedes ver sus efectos en las vidas humanas. Jesús decía, esto no es nada teórico. Hablamos de lo que hemos visto. El texto, ¿verdad?, que dice, nosotros creemos lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Podemos señalar a muchas personas que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Hay un montón de cosas en este mundo que usamos todos los días sin saber cómo funciona. Eso sí lo aceptamos. Eso sí lo aceptamos. Los que no son mecánicos, ¿verdad?, porque los mecánicos saben cómo funciona, pero los que no son mecánicos, y cuando le dan a la llave del carro o el botón, el carro prende. Esa gente que no son mecánicos, ¿verdad?, no saben cómo eso sucede, pero sí saben que sucede. Pero eso no lo cuestionan. Ahora, cuando Dios te dice, te voy a transformar, te voy a cambiar, vas a ser transformado, vas a nacer de nuevo, y como eso no pueden comprender cómo eso puede suceder, entonces no lo creen, no dan el siguiente paso de fe, y se trancan. Y ahí es que se tranca Nicodemo. Son los menos entre nosotros los que, ¿verdad?, sabemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas, pero las aceptamos, las creemos. Prendemos el televisor y el televisor prende. No sabemos cómo, pero prende. Y prácticamente esa es una realidad que es la que le está explicando Jesús a Nicodemo. No te tranques tanto en el cómo, sino cree que esto es posible, que la transformación es posible, que el nuevo nacimiento es posible, eso es lo que tú tanto buscas, Nicodemo, es posible en Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, he tratado de ponértelo fácil, he usado ejemplos humanos, sencillos, tomados de la vida diaria, y no has entendido. ¿Cómo esperas entender las cosas profundas si hasta las más sencillas te resultan incomprensibles? Aquí Jesús en la conversación, ¿verdad?, se puso un poco dura para que Nicodemo reaccionara, ¿no? Aquí hay una seria advertencia para todos nosotros. Es fácil tomar parte en grupos de discusión, ponerse a estudiar, leer libros, a discutir intelectualmente el cristianismo, pero lo esencial es experimentar el poder del Evangelio. Y esto es un programa educativo. Apoyamos la educación 100%. Pero tenemos que reconocer que lo fundamental es experimentar el cambio, la transformación del poder de Cristo en nuestras vidas. Después que experimentamos eso, vamos a estudiar, vamos a razonar, que eso no es malo, vamos a hacer teología, eso es perfecto. Pero hay cosas que Dios hace que simplemente las aceptamos porque vemos los efectos, porque vienen de Dios, y porque vienen de Dios porque Él nos ama. Como dice el Romanos 5, Él mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es totalmente cierto que es importante tener una comprensión intelectual. Y eso yo lo apoyo 100%, de toda la verdad cristiana.
Pero es mucho más importante tener una experiencia vital del poder transformador de Jesucristo. Porque si no es así, me convierto yo en un completo teórico, lleno de datos y de información. El cristiano no se puede quedar en un ser con muchos datos y mucha información. Eso es bueno, eso es excelente. Y ojalá todos tuviéramos toda esa información posible teológicamente hablando. Pero aquí lo fundamental es tener esa experiencia vital del poder transformador de Jesucristo. Y es lo que precisamente Jesús le está hablando a Nicodemo. Así que, resumiendo, ¿verdad? Nicodemo le dijo a Jesús: he visto lo que tú haces. Reconozco que son verdad. Haces señales, haces milagros, das vista a los ciegos, sanas a los sordos, levantas a los paralíticos, sanas al leproso. Eso yo lo he visto. Eso es real. O sea, Nicodemo ahí no titubeó. O sea, no, que si eso es un truco, o como le dieron a Jesús otra vez, no, eso son, eso es Belcebú el que está. No, Nicodemo, no, eso es cierto lo que estás haciendo. Creo. Esto no son inventos tuyos, Jesús. Eso no es un truco. Nicodemo creyó que eso es así. Ese es el número uno. Número dos, le dijo Nicodemo a Jesús: Jesús, todas esas señales y milagros, que yo sé que son ciertas, y también reconozco que vienen de Dios. Sí, porque hay cosas que son milagrosas que no vienen de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nicodemo le dijo: eso viene de Dios. Así que son dos pasos ahí que Nicodemo, hay que reconocer que son dos buenos pasos para tener una buena relación con Dios. Pero ahí se quedó. Eso es lo lamentable de Nicodemo. Se quedó en la realidad de los milagros, se quedó en la aceptación que vienen de Dios. Pero como no entendía cómo sucede y cómo se estructura y cómo se mueve la transformación y el nuevo nacimiento, como no entiende el cómo, se tranca, y eso le impide tener una relación saludable con Jesús. Así que Jesús nos pide a nosotros, más allá de aceptar sus milagros, más allá de aceptar que vienen de Dios, que Jesús es Dios, más allá de eso, Jesús nos pide algo más. Y es que tengamos una relación íntima con Dios, con Jesús. Y cuando buscamos esa relación íntima con Jesús, entonces obtenemos de parte de Dios, de parte de Jesús, ese nuevo nacimiento, esa regeneración. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, lo demostramos ¿cómo? Con la obediencia, con el sometimiento a su palabra. Y aunque no sé cómo Jesús me transforma, no sé cómo Dios lo hace, lo importante es la experiencia de transformación del poder de Cristo. Simplemente no sé cómo lo hace Dios, pero sé que Dios transformó mi vida. Como el ciego, no sé qué pasó, no sé cómo hizo, pero yo sé que antes yo no veía y ahora veo. Es aceptar que aunque yo no entiendo todo lo relacionado con Dios, lo acepto, lo creo, lo vivo. Es una experiencia personal y eso me hace acercar más a una relación más íntima con Jesús. Así que no podemos quedarnos como Nicodemo. Creo en tus milagros, creo que vienen de parte de Dios, pero como no entiendo todo lo que está sucediendo o cómo tú ofreces una transformación y un nuevo nacimiento, yo prefiero entenderlo primero y después entonces experimentarlo. Eso es lo que Nicodemo está diciendo en otras palabras. Yo quiero entender para después aceptarlo. Yo quiero entender cómo tú transformas las vidas para después entonces experimentarlo. Jesús le dijo, no. Mira, Nicodemo, te voy a hablar
Te voy a hablar sencillo, mira el viento. Tú no sabes de dónde viene, de dónde nace el viento, tú no lo sabes, pero tú lo sientes. No tienes que entenderlo todo. No tenemos que entenderlo todo. Y tenemos que buscar esa experiencia de transformación a nuestras vidas. Porque si no somos transformados, si no somos nacidos de nuevo, si no experimentamos el nuevo nacimiento, la regeneración, no podemos ni sostener un minuto una relación saludable con Dios. Porque la humanidad caída va a tomar ventaja. Porque cuando nosotros somos transformados, somos nacidos de nuevo, somos regenerados, eso nos ayuda a vencer, a obedecer y a tener esa fuerza, ese poder de Cristo transformador que nos ayuda a ser obedientes. Así que la idea de transformación, Nicodemo la sabía. Nicodemo sabía la idea de transformación del nuevo nacimiento por todo lo que explicamos hoy, ¿verdad? Que estaba en el pensamiento judío, en la literatura rabínica, estaba en los profetas como Ezequiel, lo leímos aquí. Nicodemo sabía todo eso. Él sabía que hacía falta un nuevo nacimiento. Él sabía que hacía falta una transformación, un corazón nuevo, como lo decía el profeta Ezequiel. Él sabía eso y no era ignorante a eso. Y no solamente sabía eso, él necesitaba eso. Y por eso es que va donde Jesús. Donde Jesús. Y Jesús se lo confirma. Sí, mira. Aquí lo que te hace falta, aquí lo que es importante es nacer de nuevo. Que tú seas transformado por el poder de Dios. Que tú seas cambiado por el poder. Es necesario, porque si no, no vas a poder ser siervo de Dios, ni hijo de Dios, ni obediente al Señor. No lo vas a poder hacer. No puedes hacerlo. Necesitas la transformación. Necesitas el cambio, el nuevo nacimiento. Así que no podemos reaccionar como Nicodemo. Si no entiendo cómo, no acepto la experiencia. No. Aunque no la entienda, acepto, recibo y reconozco que es necesario el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí la información. Hemos cogido, ¿verdad?, 2 miércoles para este tema, que es bastante, ¿verdad?, tiene bastante información sobre esta conversación de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Así que damos gracias a los hermanos que nos sintonizaron, ¿verdad?, tanto por radio como también por la página de Facebook Live. Después en varias semanas, ¿verdad?, vamos a estar poniendo este programa en nuestro canal de YouTube, que ya les dije que nos pueden buscar en YouTube por Manuel Ramos Educación Cristiana, y se puede suscribir para que pueda acceder a nuestros videos, ¿verdad?, programas, especialmente los que se dan aquí en Radio Vida, ¿verdad? Así que damos gracias a los hermanos que nos saludaron, que estuvieron ahí pendientes, que nos dieron like, y diferentes hermanos tu hermana Irene Pantoja, que siempre nos escucha, Dios te bendiga. Rosae Santa, esa es mi madre, también mi tía Silvia Santa desde Filadelfia, ¿verdad?, desde Pensilvania, Filadelfia, nos está escuchando, siempre ahí está pendiente al programa. Así que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, las hermanas y todos los que se sintonizaron también por Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, que es el encargado de que esto salga al aire, y que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.